Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos. Estamos ya acercándonos al fin del año en medio de sucesos nacionales e internacionales de grande importancia. Esta noche vamos a conversar con Eduardo Calvo, que es uno de los expertos del grupo de expertos internacionales sobre el cambio climático, así denominado por sus siglas en inglés IPCC, así se le conoce, entidad que en algún momento fue galardonada con el premio Nobel. Mientras llega Eduardo, que está atrapado, espero que con salida, no atrapado sin salida, como la película, el título de la película que todos recordaremos, permítame hacer una introducción que otras veces no se puede hacer porque vamos más directamente al grano. La 30ª reunión de la Conferencia de las Partes sobre la Convención acerca del cambio climático que ha terminado en Brasil no ha llegado a un resultado satisfactorio para ninguna de las partes. Quiero decir, las partes que suscriben ese convenio y que son gobiernos de estados, por un lado, pero tampoco para los acompañantes que ya desde el comienzo suelen estar presentes muy activamente en las reuniones preparatorias especializadas, los eventos laterales, simultáneos, las consultas regionales de la llamada sociedad civil, es decir, de organizaciones que no son gubernamentales, en las que predomina el mundo de las llamadas ONGs, por lo que muchas personas piensan que las ONGs son las únicas de la sociedad civil, que decir sociedad civil es decir afirmar una sinonimia con ONGs, lo cual no es así, porque hay muchas organizaciones no gubernamentales que también participan en el sistema de Naciones Unidas por el lado empresarial, en la convención con reuniones especiales, iglesias también muy importantes hoy día en el mundo en distintos temas de guerra y de paz, que también son no gubernamentales. Y como decía mi antiguo profesor ya fallecido, Johan Galtung, especialista en estos temas, él ya hablaba en los años, específicamente en el curso que nos dio en el posgrado en la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública existente en aquel entonces en Santiago de Chile, se refería, y lo había publicado también, al universo de las organizaciones no gubernamentales y decía que eran como un continente más, el quinto continente, el continente o sexto continente, el de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, y las ponía al lado de las organizaciones intergubernamentales, algunas que están plenamente dentro del sistema de las Naciones Unidas y otras que no pertenecen al sistema de las Naciones Unidas, pero que tienen un régimen de personal y administrativo que es el mismo, asimilado, copiado, es el mismo de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Organización para el Control de las Armas Químicas, que tiene su sede en los Países Bajos, no es parte del sistema de la ONU, pero tiene un régimen de gestión, de funcionamiento como el de la ONU. Ahora bien, existe el sistema de Naciones Unidas, ha heredado muchos tratados y acuerdos mundiales. El más antiguo, que es de grande importancia porque hoy representa una de las agencias especializadas de las Naciones Unidas, que no son muchas, es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que fue creada en el marco de la Sociedad de las Naciones, que era la ONU inmediata posterior, por así decir, a la Primera Guerra Mundial.
y también habían otras organizaciones. Asimismo, en ese periodo se crea el organismo de cooperación intelectual, con una oficina para la cooperación intelectual de las naciones, de la Sociedad de las Naciones. Bueno, eso se transformó luego en la UNESCO. La UNESCO hereda personal, bienes, equipos, mandato, comisiones nacionales y muchas de las finalidades de esa oficina y de ese sistema de cooperación internacional en el cual grandes filósofos y científicos de antes de la Segunda Guerra Mundial tuvieron una participación protagónica. Ahora bien, en este marco de las Naciones Unidas actual existen más de 500 tratados o convenciones. Y existen convenciones muy variadas. Hay convenciones sobre el mar, sobre las profundidades, sobre los desiertos, sobre los ríos, sobre los mares, sobre el ambiente, sobre el cambio climático, pero también sobre el espacio exterior, sobre el tratamiento del comercio internacional, sobre el tratamiento de las armas químicas que ya mencioné y otras más. En consecuencia, es importante ver que hay una mirada muy distinta sobre todos estos asuntos cuando uno traslada su experiencia o su punto de vista interno nacional de manera automática al plano internacional. Y entonces así hoy día es común escuchar en Lima y en otras partes también. Acabo de escuchar un par de comentarios que vienen de Buenos Aires donde se recoge la siguiente idea. ¿Para qué tantas convenciones? Eso no sirve, no funciona, son un fracaso, no deben existir. Bueno, esa es la traslación de una perspectiva local a una situación mundial, de un proceso inmediato a un proceso muy complejo y más dilatado. Yo acabo de escribir hace poco, antes de venir al programa, que uno puede decir, parafraseando unas expresiones ya conocidas, que mal con las conferencias de las partes, pero peor sin ellas. Y tal vez se puede mejorar con algunas medidas, algunos criterios. Me estoy adelantando algunas posibles conclusiones como parte de esta introducción. A veces uno empieza por las conclusiones. Es decir, que no tienen por qué ser cada año. Eso se puede modificar. Y eso es lo que resulta bastante cargoso, bastante pesado de sobrellevar, de comprender o de digerir para muchas personas que no tienen están muy alejadas del mundo internacional, o que, teniendo en cuenta el mundo internacional, el ecosistema mundial, tienen un criterio bastante inmediatista, que es respetable, que yo escucho con mucha atención, pero que no comparto. Y suelo decir que el sistema mundo está cambiando muy rápidamente y que a veces entre una y otra conferencia de las partes en la materia del cambio climático ocurren fenómenos como los que estamos viendo de paz y de guerra en el mundo, de comercio y de inteligencia artificial, de pandemias, que cambian completamente el panorama. Tal vez por esto es que hay que tener entre una conferencia de las partes y otras reuniones especializadas que den seguimiento a las cosas, que nos digan por parte de grupos de expertos especializados en qué seguimos fallando, en qué estamos mal. Segundo, ¿cuáles son las innovaciones? Hay mucha innovación muy rápida en menos de un año, innovaciones muy importantes. Menciono solamente la inteligencia artificial, pero están el asunto de los materiales, las comunicaciones, el transporte, la biología, la medicina, etcétera. Entonces es importante tener no uno, sino varios grupos que nos vayan diciendo con relación a los temas principales de cada conferencia de las partes, entre una y otra, en qué cosa estamos mal, cuáles son las innovaciones que hay y cuáles son las inversiones. Y me detengo en este término porque es muy importante, estimados amigos.
Mientras no hayan inversiones innovadoras y sostenibles para contener, evitar y no continuar en la línea del calentamiento global y la degradación de los sistemas ambientales, sociales y económicos en el mundo, es necesario tener buenas inversiones. Solo con buenas inversiones se puede ir, primero, conteniendo el problema. Segundo, avanzando en algunos frentes. Un ejemplo, en la Amazonía. Si en la Amazonía no tenemos buenas inversiones para energía, para transportes, para aprovechamiento de la pesca, para aprovechamiento de la biodiversidad, que es muy rica, si esto no se tiene y solo se tiene sustitución del bosque por monocultivos para criar ganado o cultivar soya, si se cambia el uso de la tierra de manera drástica para extraer carbón, petróleo, gas, oro, hierro o materias primas muy importantes, sin duda, para la vida del mundo. Todo el mundo quiere eso, todo el mundo quiere tener su teléfono, se vive en esas circunstancias. Pero si se mantiene el proceso de cambio del uso de la tierra en la Amazonía, podemos tener 50 COPs, podemos tener muchas decisiones nacionales, pero si eso no se cambia, ni lo nacional ni lo multilateral global va a tener éxito. Permítanme decirles además que esta conferencia de las partes entonces puede realizarse no año tras año, sino cada 2 años de manera bienal o trienal, y mientras tanto estos 3 grupos distintos de expertos que están dedicados a trabajar en innovación, a llamarnos la atención sobre lo que seguimos haciendo mal y a decirnos cuáles son las inversiones que estamos haciendo bien. Y las inversiones van a ser relacionadas. Y les doy un ejemplo porque me informan que ya está llegando Eduardo Calvo. En el Perú, cuando decimos saneamiento básico, estamos pensando únicamente en desagüe y agua potable. Y el método que se utiliza, la técnica que se utiliza, son las famosas plantas de tratamiento del agua, del desagüe, planta de tratamiento. Bueno, esta es una tecnología del siglo XIX. Hoy día eso está completamente superado. No solamente en países muy ricos, sino también en países menos ricos. Y en segundo lugar, y esto es lo más grave, nadie incluye en el saneamiento básico lo que es la gestión de los residuos sólidos, lo que llamamos basura en términos que puede ser basura doméstica, basura industrial, basura de hospitales, basura de todo tipo, basura de construcción, toda la basura que se está levantando, por ejemplo, para Chancay o para las distintas construcciones, carreteras, minas, etcétera. Bueno, mientras no tengamos una innovación fundamental que inclusive debe ser constitucional, que diga así: el saneamiento básico comprende de manera inseparable agua potable o agua para distintos usos, porque es agua para las personas, para los animales, para el regadío, para la industria, agua. Segundo, gestión de distinto tipo de residuos sólidos. Tercero, el manejo de estos elementos de manera conjunta, no solamente agua y desagüe, sino también residuos sólidos. Esto debiera ser inclusive una innovación constitucional en el Perú, pero esto sería simplemente una letra más muerta si no tenemos inversiones que se realicen de esa manera, que se lleven a la práctica en esa forma. Y vamos a quedarnos aquí en este momento haciendo un resumen muy breve, y es decir, que las conferencias de las partes pueden tener modificaciones antes, durante y después. Probablemente sea recomendable espaciarlas, pero entre una y otra, con más ahínco que hoy, deberíamos tener 3 grupos distintos. Y vamos a detenernos aquí
para conversar con Eduardo, que ya llegó, porque él nos podrá decir con su experiencia ya bien ganada en este campo, ya lo hemos tenido hace 2 años me parece, en el programa, y él ha estado presente también en la conferencia, en la 30ª conferencia de Río, y es muy conocedor del tema, para que hablemos con sinceridad y podamos ver qué se ha tenido como resultado. Los resultados algunas veces son meros acuerdos políticos, pero otras veces van acompañados de principios de negociación para hacer o no hacer algo. Aquí nos quedamos por el momento. Gracias por su atención. Vamos a una pausa y luego continuamos con Eduardo Calvo, nuestro importante invitado de esta noche. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Yo decidí cuidar mi futuro. Por eso me afilié a Derrama Magisterial. Y ahora participo en los 25 sorteos por 3 días y 2 noches de alojamiento para 2. Afíliate en noviembre y diciembre y entras al sorteo. Y nos vemos en Cusco, Arequipa, Nazca. Tú eliges. Yo ya tomé la decisión, ahora te toca a ti. Escribe al WhatsApp y afíliate. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Lea, en la edición semanal 288 de la revista Minería, la propuesta para crear un Centro Nacional de Entrenamiento de Emergencias. La participación del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en Cenamin 2025. Las exportaciones mineras a septiembre y la posición de la CONFIEP ante la posible ampliación del REINFO, entre otros temas. Acceda a la web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, edición 288 de la revista Minería. Damos la bienvenida a nuestro estimado amigo, distinguido miembro del grupo de expertos, el Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, conocido por sus siglas IPCC, que integra desde hace muchos años y que nos va a decir brevemente sus intereses y su perfil académico para luego entrar de lleno en los 40 minutos que nos quedan al tema efectivo de la COP30 y algunos alcances posteriores. Bueno, mi nombre es Eduardo Calvo, como ya me presento Manuel. Soy profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y mi formación ha sido alrededor de todos los temas de ciencias ambientales. Lo hice en estudios tanto de bachillerato, maestría y también de doctorado, aunque también hice estudios en economía ambiental y en áreas afines, y con Manuel pues nos conocemos desde hace ya más de un par de décadas. Sí, nos conocimos el 2006 y yo regreso al Perú y más por casualidad que por méritos, pero una casualidad para la cual sin querer estuve preparado por 7 años de trabajo con especialistas de ciencias exactas, naturales e ingenieros en la UNESCO y no con mis colegas de ciencias sociales. Y entonces tú eras asesor en ese momento de la Cancillería en estos temas
y a mí me cupo ejercer la autoridad ambiental nacional que se llamaba Consejo Nacional del Ambiente, que en términos de mi Amazonía le diríamos era un sacha ministerio y un sacha ministro, porque tenía atribuciones administrativas de ministro, pero estaba bajo el poderosísimo sombrero de la presidencia del Consejo de Ministros, mal denominada premierato acá en el Perú. Bueno, ahí nos conocimos. Sí, justamente fue una época muy interesante porque el Perú en la década de los 90, para poder materializar una donación del gobierno de Estados Unidos, pues decidió establecer un organismo ambiental. Y eso fue el Consejo Nacional del Ambiente, ya que no había la voluntad de crear en ese momento un ministerio. Y además había un ejemplo paralelo. Había la CONAMA en Chile. Y en la década de los 90, pues recordaremos que muchos aspectos o muchas ideas se tomaban directamente de la experiencia chilena, ¿no? Así es. Y es interesante que lo menciones porque yo tuve una relación muy cercana, incluso colaboró, me dio ideas, inclusive me parece que recibimos un documento, no secreto, sino un documento abierto, de la ministra de la CONAMA de Chile, Analía Uriarte, que luego de haber dejado un tiempo la actividad pública, la he visto hace poco en algunas filmaciones con la candidata Jara. Pero también en ese momento conocí a la actual ministra del Brasil, y con quien estuvimos... Marina Silva, sí, que es amazónica como yo también, y que estuvimos en algunas COPs y tuvimos una relación bastante constructiva, al igual que con otros ministros, con la ministra de Ecuador, una joven muy correísta, pero con bastantes coincidencias con nosotros, con Juan, ahorita se me va el apellido, que era el ministro de Colombia. De Colombia. Sí, lo recuerdo. Y con otros de América Central. Bueno, ahora la ministra actual de Chile, Maísa, es una colega del IPCC. Ella es una física, es más dedicada a la ciencia, el cambio climático, más que a los temas de vulnerabilidad, impacto o mitigación del cambio climático. Yo, por mi propia formación, estoy más inclinado hacia las partes de vulnerabilidad, impacto y mitigación. Ella es de la física dura, ¿no? Un poco parecida a la experiencia de la señora Sheinbaum en México, ¿verdad? Bueno, Sheinbaum también participó en el IPCC, pero en la década de los 90, hace ya bastante tiempo, cuando trabajaba para el Instituto Nacional de Ecología, que ahora se llama Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Bueno, quiere decir que estamos ante un ciclo que, si bien tiene ondulaciones, tiene una línea de continuidad. Ah, sí. Y a eso me gustaría que nos explicaras, que nos dieras a conocer tu apreciación. Bueno, el problema del cambio climático en realidad científicamente fue descubierto ya a fines del siglo XIX. Hubo un gran científico que recibió un premio Nobel, Arrhenius, famoso en el área de la fisicoquímica, que en el margen de uno de sus libros dice, bueno, los humanos estamos emitiendo tanto a la atmósfera que vamos a terminar por alterar el sistema climático. Lo puso ahí, nadie se olvidó, y bueno, la primera mitad del siglo XX fue una época muy, pero muy activa, porque la humanidad estaba muy ocupada con la Gran Guerra, la primera pandemia. La gripe española, así llamada. La mal llamada, porque no tuvo nada que ver con España. Los locos 20, la crisis del 29, el surgimiento de Mussolini y el señor de bigotes, que generalmente censuraban los programas. Y de la Revolución Soviética, cuya ejecutoria en materia de inversiones fue desastrosamente ambiental.
peor de lo que muchas veces se cree. Sí, fueron años muy, muy difíciles y complejos, el militarismo japonés en el Asia, bueno, la invasión de China, todas las consecuencias que hubieron, y por supuesto, claro, viene después de eso la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas y con un mapa totalmente cambiado. La Unión Soviética extendió su influencia en Asia, Corea, China, y claro, esto también marcó el inicio de la Guerra Fría. Y esta Guerra Fría tuvo unas consecuencias muy particulares. En la década de los 50, los científicos de ambos lados estaban muy, pero muy enojados con sus gobiernos, que no les permitían colaborar entre ellos. Y decidieron hacer un año geofísico internacional. Una enorme iniciativa para poder encontrar cómo estaba la Tierra. Yo estaba en el colegio en esa época, creo que el 58, 57 claro, hasta el 58. Sí, yo me acuerdo, y recuerdo haberlo leído, en esa época todavía se leía, en la revista El Correo de la UNESCO. Claro. Que continúa. Y ahí justamente un profesor norteamericano ofreció y dijo, bueno, vamos nosotros a poner un laboratorio para ver cómo evoluciona el dióxido de carbono en la atmósfera. Y puso un laboratorio en un lugar muy, muy alejado para que no hubieran fluctuaciones por influencia humana, sino que se midiera un promedio de mezcla global. Lo puso en Mauna Loa, en Hawái. Y ese dato hasta el día de hoy se sigue publicando. Y si uno busca la curva Killing, que no es killing como de matar, sino Keeling, por el profesor Killing, sigue apareciendo, y lo que debió haber sido una curva que oscilaba alrededor de una constante era una curva en franco crecimiento. Y eso fue una gran sorpresa. Desde que se comenzó a medir, primero pensaron, no, puede ser que sea un periodo corto, y después en los 60 la tendencia se consolidó, que era una curva en constante ascenso. Entonces, a fines de los 70 la humanidad se comienza a preocupar y hace la primera conferencia mundial del clima, pero todavía no están establecidas bien las conexiones. ¿Recuerdas dónde fue la conferencia? En 1979, en Ginebra. Y posteriormente, ya en la década de los 80 tuvimos un primer problema atmosférico, la capa de ozono. Pero antes de eso yo me acuerdo la conferencia del 72. No, la conferencia del 72 fue una conferencia política. En Estocolmo. Fue en Estocolmo y estuvo sumamente debilitada porque el bloque soviético no participó. Fue una reunión esencialmente entre el primer y el tercer mundo, sin la participación de los países socialistas. La Unión Soviética y sus aliados no participaron porque vetaron la participación de Alemania Oriental. Y dijeron, si no dejan que vaya Alemania Oriental, nosotros tampoco vamos. Y claro, fue un diálogo muy norte-sur y con una gran confrontación política. El discurso de ese año fue: los países del norte criticaban a los del sur y decían, ustedes son demasiados y se reproducen mucho. Y pues líderes del sur, especialmente líderes muy fuertes como Indira Gandhi, decían, no, el problema no es que nosotros seamos muchos, es que ustedes, aunque son menos,
consumen mucho. Así es. Sí, y ahí vino, pues, estos años todavía, pero de todas maneras Estocolmo fue un gran inicio para la diplomacia ambiental. Fue en realidad la primera gran conferencia planetaria. En los 80, con el problema de la capa de ozono, la gente comienza a preguntarse, ¿y si este tema del clima tiene algo que ver con la actividad humana? Y es así como en 1988 se establece finalmente el grupo de expertos intergubernamental sobre el cambio climático. Y se le encarga una pregunta muy sencilla. ¿Los humanos influenciamos en el clima o no? Y la respuesta fue, no estamos seguros del todo. Permíteme una pequeña interrupción. Tómala como un punto para recoger algo de lo que se dice fuera de cabina y del mundo en el que nosotros nos movemos, ¿no? Más en el tema internacional que únicamente local. Y es que, ¿en qué quedó el asunto de la capa de ozono? Parece que ya se superó. Pues, ¿Cómo ha sido eso? No se ha superado, pero todavía estamos en la fase en que el agujero de la capa de ozono se está estabilizando y se espera que en los próximos años ya comience a decrecer, porque la mayor parte de la humanidad, con algunas pequeñas excepciones, ya no utilizan sustancias que alteran la capa de ozono. Entonces, es un problema que se espera que este llamado agujero de la capa de ozono se esté cerrando en unas 3 a 4 décadas. En otras palabras, allí interviene tanto un factor regenerativo, por así decirlo, natural, como un factor de supresión de una actividad humana. Exacto. Eso está probado. Sí. No es solamente que la actividad humana no tiene nada que ver y que eso es un ciclo, que es algo así como decir que antes también hubo capas de ozono. Como si se dijera eso, ¿verdad? Pero la alteración ha tenido mucho que ver con la actividad humana. Gracias. Y claro, con esto, a la respuesta de que la ciencia en ese momento decía, miren, no podemos corroborarlo, pero el balance de la evidencia nos indica que sí hay un cambio originado por los humanos. La gente en 1990 dijo, bueno, no importa, les creemos y nos vamos a hacer un convenio para resolver este problema del cambio climático. Vamos ahora a ponernos de acuerdo en el texto y lo aprobamos durante la reunión en Río en 1992. Y en Río en 1992 pasó... ¿Quién era el presidente? ¿Collor, no? En ese Collor de Mello. Collor de Mello, sí. Y aquí en el Perú se ratificó en el 93, en la época del Congreso Constituyente. El 94 se crea el CONAM. Y en el 94 también se alcanza el numerus clausus, se alcanza la cantidad de países que tenían que participar para poder comenzar a funcionar. Es decir, aprobar y ratificar y depositar en Naciones Unidas. Exactamente. En el 94 se aprueba, se consigue ya el número que se necesita para que entre en vigor y se dice, bueno, vamos a reunirnos por primera vez en 1995. Pero mientras tanto vamos a hacer un estudio de cómo hemos avanzado desde el 90, que nos preocupamos del tema, ahora. Y bueno, la conclusión fue, caray, estamos no solo igual, estamos peor. Entonces, en la primera reunión, en la COP1, 1995, esta debería ser la 31 porque habría que sumarle 30, pero por supuesto el primer año de la pandemia tuvimos una pausa. No se hizo COP. Ha sido la única excepción, 2020.
Igual sucedió con otras COP, ¿no? Que no es la única COP. No es la única. Muchas reuniones internacionales tuvieron un año de pausa por motivo de la pandemia. En la primera COP dijeron, no, con la convención tal cual no basta. Necesitamos un acuerdo político más fuerte. Y necesitamos establecer un acuerdo que traiga castigos, sanciones. Y decidieron, bueno, vamos a hacer como hicimos con el ozono, justamente. Tenemos el Convenio de Viena, pero al mismo tiempo hicimos un protocolo, el Protocolo de Montreal, con que ahora ha sido enmendado muchas veces, tiene una serie de enmiendas, la de Copenhague, la de Londres, la de Beijing, la de Kigali, es la más reciente. Bueno, enmendado y todo, pero sigue ahí caminando. Y en 1997, en la tercera COP, este documento se aprobó. Yo participé en esa tercera COP. Eso fue en Kioto, en Japón. Hermosa la ex capital de Japón, cuando el imperio todavía estaba recién industrializándose y luego se mudó pues a la antigua Edo, que se rebautizó como Tokio, como se llama actualmente. Entonces, se aprueba el protocolo de Kioto y habían dos problemas. Uno, conseguir el número de firmas y el porcentaje de emisiones de países desarrollados. Ese fue el primer problema, el poder ponerlo en vigencia. Y por supuesto, como el protocolo es como decir una ley marco, y eso necesita una reglamentación. Y esa reglamentación, como el diablo siempre está en los detalles, pues nosotros sabemos, sacar la ley es muy fácil, reglamentarla. Ahí es donde viene lo complicado. Y eso demora años. Eso, yo suelo decir que los ODS son muy bonitos, los firma Xi Jinping y también Trump. Estoy exagerando con lo de Trump, ¿verdad? Pero Biden sí. Pero el detalle está en la letra pequeña. Exacto, la aplicación, conseguir los indicadores, las metas. No, pero además aquí eso se toma como si fueran objetivos nacionales, lo cual a mí particularmente me parece una ridiculez mental, ¿no? Sí, lógico. Ustedes me perdonan, pero es así la cosa. Y claro, entonces nosotros en Kioto estábamos muy confiados de que el gobierno norteamericano iba a decidir participar, pero había ocurrido un cambio histórico. En 1994, Estados Unidos inició la época en que el Senado norteamericano ha sido casi constantemente controlado por el Partido Republicano. Y por supuesto, el Partido Republicano en 1998, a meses de firmado el protocolo de Kioto, todavía no ratificado, dijo, bueno, si quieren que yo ratifique, tienen que participar 5 grandes países en desarrollo. Y todo el mundo, hombre, pero ese no fue el trato. El trato es que el protocolo de Kioto era para que los países desarrollados dieran el ejemplo y toda la humanidad lo siguiera. Ah, no. Si no vienen estos 5, no voy. Y hay una resolución del Senado que dice que si del protocolo de Kioto no participan China, India, Indonesia, Brasil y México, Estados Unidos no ratifica. Les faltó Egipto. Sí, para hablar de los más demográficamente más grandes de la Tierra, que no es casualidad. Sí, y bueno, entonces Estados Unidos no participó.
Y claro, la mayor parte de la humanidad ratificó el protocolo de Kioto, pero faltaba completar el porcentaje. Y quienes controlaban ese porcentaje eran solo dos países: Estados Unidos y la Federación Rusa. Entonces Estados Unidos ya categóricamente nos dijo que no. Todo quedaba en manos de la Federación Rusa. Y la Federación Rusa se puso a deshojar margaritas. Que sí, que no, quizás, que sí, que no, quizás. Y así iban pasando los años. En 2001 ya habíamos completado la reglamentación del protocolo de Kioto, ya teníamos todos los reglamentos, ya no habían sorpresas ni nada escondido. Pero el protocolo no podía entrar en vigor porque Estados Unidos había dicho que no y Rusia no decía nada. Noviembre del 2004, Rusia dice que sí. Y la Duma ratifica y depositan en Nueva York su participación, y con eso el camino quedó expedito para que el protocolo de Kioto entrara en vigor, aún sin Estados Unidos. Bueno, desde febrero del 2005 el protocolo entró en vigor, hace ya 20 años, y tuvo su primer y hasta un segundo periodo de cumplimiento, que en realidad fue simplemente simbólico porque no implicó grandes reducciones, pero estuvo ahí. Permíteme una interrupción. Estamos son 8:41. Sí, 20 minutos. Nos quedan 20 minutos. Déjame hacerte una pequeña introducción para pedirte tu apreciación final. ¿Sí? Ya. En los siguientes términos, mi apreciación, mi percepción es que en el periodo al cual tú te has referido sobre la importancia y el peso que tienen los republicanos y el Senado, eso continúa un poco más y empieza una campaña gigantesca en el mundo de las 7 hermanas, que la hemos visto en televisión, en cualquier cable, en cualquier cable acá, no es ningún... Y la única cosa que hay diferente a eso es la famosa filmación de Al Gore, que se llamaba Una verdad incómoda. Bueno, yo tengo la impresión que hemos vuelto, que ahora, con diferencias importantes, estamos viviendo algo parecido en ese actor, y que así como ahí se hacía una defensa a rajatabla de todos los factores contaminantes, que son comprobados, no están inventados, sino que son comprobados, hoy día se vuelve a incentivar carbón e hidrocarburos, incluido el gas, que no es el peor de ellos, pero que también se le pone en el paquete, ¿verdad? Indudable. Entonces, ¿cómo es la situación actual? Y mientras tanto ha continuado el cambio del uso de la tierra y la contaminación de los mares, que son, según dicen ustedes mismos, uno de los grandes factores agregados que tienen varias variables que inciden en la negatividad. En realidad, la gran parte del problema es el uso de los combustibles fósiles. El cambio de uso del suelo, la deforestación, es significativo, es un 10% que no es menospreciable, pero es un 10%, comparado contra un 70-80% del lado energético. A mí me gustaría que te escucharan eso, y voy a hacer que te inviten si estás en disposición. Conozco amigos de la Universidad de Ingeniería, la Universidad de Puno, que están felices con la explosión de los factores del petróleo. Ven que eso es el Perú ahora porque hay una influencia estadounidense muy grande, pero no solo estadounidense, sino también de otras partes. Y obviamente están viendo las inversiones inmediatas. Pero que vivimos en una suerte de esquizofrenia. Por un lado está eso, pero al mismo tiempo
La gente joven está embarcada en la venta de carros chinos. Claro, ahora bueno, muchos de los carros chinos, en realidad China es un país que ha cambiado muchísimo. Ha pasado de ser un país muy, pero muy contaminado en sus principales ciudades. La calidad del aire hace 2 décadas era terrible. Recuerdo, había que andar con mascarilla o no salir simplemente. Simplemente no salir y simplemente salir a caminar era como fumarse un paquete de cigarrillos en un momento. Era una cosa increíble y hoy en día China goza de una de las mejores calidades de aire en la mayor parte de sus ciudades. ¿Por qué? Por el abandono del carbón, por la remoción de fábricas hacia otras latitudes, fuera de las ciudades, la automatización de dichas fábricas, bueno, muchos factores. Y en el tema del tráfico, lo que han hecho ha sido cambiar cientos de millones de vehículos, no solo automóviles, sino también motocicletas, por vehículos eléctricos, 0 emisiones y que no hacen ruido. Entonces, el actual liderazgo chino es debido principalmente a su tecnología para vehículos eléctricos en el tema de los vehículos, y son grandes proveedores de muchos países. Justamente por eso China tiene una posición en la que dice, bueno, yo soy un país en desarrollo y tengo derecho a mantener algunas emisiones, pero al mismo tiempo quiero venderles a todos ustedes mi tecnología limpia lo más rápido que pueda. ¿Y cómo han quedado las tendencias últimas en esta COP? Justamente por todo este contexto que habíamos visto, tratamos de llegar a un acuerdo en el 2009 en Copenhague, que fue un completo fracaso, fue un fiasco total. Y, sin embargo, la diplomacia mexicana rescató el proceso en el año 2010 y llegamos a un nuevo tipo de acuerdo. Un nuevo tipo de acuerdo que es el Acuerdo de París, que es en el marco del cual ahora estamos. Y ese Acuerdo de París es un acuerdo muy sui generis, es un acuerdo donde no la comunidad internacional impone una meta, sino cada país ofrece una contribución nacionalmente determinada, voluntaria, y este acuerdo solo tiene, digamos, 2 cláusulas. 1, no se puede nunca ir hacia abajo. Uno puede estancarse y decir, yo no puedo dar más, pero no puede retroceder en sus contribuciones voluntarias. Y el otro aspecto es que ya no solo ve la parte de emisiones, sino también ve unas metas de adaptación. Es decir, cada país dice, yo voy a hacer algo para evitar sufrir los impactos del cambio climático. Permíteme. Amigos, estas frases son absolutamente claves porque muchas de las apreciaciones catastrofistas sobre las COP en el fondo están diciendo, resuélvanme el problema que tengo que resolver yo. Continúa. Sí, y por eso desde esa época comenzamos el proceso para reglamentar el Acuerdo de París. También fue largo, se tomó sus años y solo culminó en la COP de Katowice, en Polonia. Y por supuesto, de ahí nos volvía a tocar en 2019 hacer una COP en Latinoamérica. La había ofrecido el gobierno chileno, que en ese momento estaba encabezado por España, el señor Piñera, y el señor Piñera, como no quería establecer impuestos a las empresas ni a las grandes fortunas, decidió incrementar el pago del metro para pagar la COP.
y aumentar los 5 centavitos de dólar por boleto. 30 pesos chilenos. Y bueno, sabemos lo que pasó después. Así es. Eso fue la gota que derramó el vaso, y todo, cuando se vio la cantidad de manifestaciones y de... La famosa explosión. La explosión. Todo el mundo decía, pero son 30 pesos, son 5 céntimos de dólar, 5 centavitos. Pero se juntó con otros factores, Exacto. ¿no? Hubo un factor determinante, precipitante, perdón, y una complejidad resultante en la famosa explosión. Exacto. Bueno, porque entonces, no eran 30 pesos, como decían los manifestantes, eran 30 años que todo se había cargado siempre sobre los trabajadores, nunca sobre el empresariado ni sobre las grandes fortunas. Y claro, este proceso nos ha llevado, en el último quinquenio, ha sido paradójico, porque después de la pandemia, los países que han organizado las COP, después de, si nosotros vemos, inmediatamente después de la pandemia tuvimos una en Glasgow, luego en Sharm el-Sheikh, en Egipto, un país profundamente influenciado geopolíticamente por los países del Golfo, y en los últimos años las COPs han sido en países petroleros. Uno de los grandes exportadores, Emiratos Árabes, lo tuvo en Dubái. Y el año pasado estuvimos en la cuna del uso del petróleo, aunque de manera artesanal, Azerbaiyán, en Bakú. Y este año, pues la COP se trasladó de nuevo a Latinoamérica, pero esta vez por primera vez un país amazónico, en la parte amazónica, porque sí ha estado en el Perú, la COP20 se hizo en Lima, pero esta COP, la COP30, ha sido en medio de la Amazonía, en Belén, donde está el delta, donde desemboca el Amazonas. Desemboca el Amazonas. 300 kilómetros se mete dentro del Atlántico. Pero en estos 4 minutos que nos quedan, perdóname. No. Dinos tu balance final, en pocas palabras, tu apreciación final, porque después vamos a juntarnos en otro contexto con amigos que han estado en Azerbaiyán y en otras COPs desde otros puntos de vista, también en delegaciones oficiales, pero también en asesoría a empresarios unos y otros, asesorando a grupos campesinos, indígenas, sindicatos o universidades. En realidad la COP, el gran ejercicio, es un ejercicio de financiamiento a cambio de compromisos adicionales. Es decir, los países del sur piden mayor financiamiento tanto para la mitigación como para la adaptación, y ahora para pérdidas y daños. Y los países del norte reclaman mayores compromisos por parte del sur global. ¿Qué es lo que pasó en esta COP? Indudablemente hubo un poco de diálogo de sordos, en el sentido de que, pues ya sabemos, el norte anda muy complicado, especialmente porque la mayoría de países del norte se han involucrado en este conflicto ruso-ucraniano, y por otro lado, los países del sur, muchos se manifestaban de que ya estaban haciendo lo máximo que podían y que sus economías y sus condiciones no les daban para hacer más. Indudablemente el Perú está en el grupo de países más proactivos que quieren mayores compromisos para todos, pero pues digamos que el vaso no se puede ver lleno, pero tampoco se puede ver vacío. De esta COP
mal que mal y a regañadientes. Y por supuesto, creo que ese es el secreto de las negociaciones internacionales. Se trata de que nadie salga contento del todo, ni que nadie salga decepcionado del todo. Porque solamente cuando sienten que tienen algo para llevar a casa y dicen, pero pude haber llevado más, es cuando todavía les quedan ánimos de volver al año siguiente. Y para cerrar, solo queda remarcar que no tuvimos la presencia de Estados Unidos, quien pudo haber asistido y debió haber asistido, porque hasta enero sigue siendo parte del Acuerdo de París. A partir de enero, eso sí, Estados Unidos seguirá siendo parte de la Convención de Cambio Climático, pero ya no participará del Acuerdo de París. Eso significa, como decía yo antes de recibir a nuestro distinguido invitado, estimado amigo, que la pelota está dentro de... Cuando dije nosotros, o está en nosotros, en singular o en plural, dicho, significa que mientras no invirtamos bien nuestros recursos, no podemos andar pensando en un mecenas que nos resuelve el problema. Y tenemos este año, por ejemplo, un presupuesto de la República de más de 250.000 millones de soles a precios constantes, ¿verdad? Más de 250.000 millones de soles. Entre 3.40, pongamos, que es lo que se compra el dólar ahora, el precio de ventas debe estar en 3.38. Tenemos eso, pero no hemos puesto un centavo para beca 18. Quiere decir que mientras no invirtamos en lo que hemos trabajado, capital humano, capital social y no solamente el capital físico, nosotros no podemos esperar que las COPs nos resuelvan el problema. Definitivamente tenemos que pensar más, aunque sabemos que también hay muchos motivos que favorecen a las obras de infraestructura contra la inversión tanto en capital humano, o en salvaguarda del medio ambiente o en muchas otras cosas tan necesarias como salud y otros. Solamente déjame extraer de tu experiencia algo que me parece muy importante compartir, sobre todo con la gente joven. Las COP también han servido para que se presenten innovaciones importantes, replicables en cada país, por cada país, con sus propias capacidades, movilizando sus recursos. Y es lo que llamamos inversiones sostenibles, en aire, mar, tierra, profundidades, lo que sea. Sí. Son un gran espacio de encuentro y en realidad uno de nuestros grandes problemas como humanidad en nuestra época es que faltan más espacios de encuentro, más espacios donde uno puede escuchar diversas voces, más espacios donde podamos entender las perspectivas del otro y no cerrarnos en el egoísmo que no nos permite mirar fuera de nuestras anteojeras. Y con un sentido de largo plazo. No digo más, suscribo plenamente. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y les ofrecemos volver a conversar con él y otros amigos que ahora andan por Japón, otro anda en Israel, el otro está en Estados Unidos. Ojalá podamos conversar con otro viejo amigo, Osvaldo de Rivero, sí, que ha trabajado en estos asuntos hace tiempo. Sí, ¿no? sí. Bueno, muchísimas gracias. Eduardo. Muchas gracias. Un placer. Gracias, amigos. Hemos presentado Geopolítica en RCR